muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Qué gusto compartir con ustedes, como siempre, este espacio, acompañados de invitados que nos prestan su conocimiento, experiencia y visión del mundo para ayudarnos a entender los temas que afectan nuestra cotidianidad. Saludo primero a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Caterine, bien, yo y usted. Saludemos a Yo también. Sí, muy bien, me alegra eso. Vamos a saludar también a todos nuestros televidentes en este programa de nuestro canal Televid y al invitado que tenemos. Caterine, mire, yo soy profesor universitario desde 1991, en pregrado y en posgrado en la Facultad de Derecho, en varias. Y yo siento una tristeza por lo que está sucediendo porque la pandemia nos ha llevado a unas circunstancias de educación demasiado complejas, más que complejas, atropellantes, de muy baja calidad. Y por eso hemos invitado a un experto en educación. Así es. Está con nosotros esta noche el concejal Albert Corredor, que como bien usted lo presenta, Juan, un apasionado del tema de la educación y que además también lidera con sus banderas este tema en nuestra ciudad. Concejal, muy buenas noches, bienvenido a Tendencias. Muy buenas noches, Catherine, muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a todos los televidentes. Un saludo muy especial para ustedes y para el equipo de trabajo. Muchas gracias por esta bonita invitación. Gracias a usted, concejal, por aceptarla. Y bueno, lo primero que le queremos preguntar es cómo se puede empezar a medir, si ya hay forma, de calcular los efectos de que nuestros niños y juventud se hayan visto apartados de las aulas durante más de un año y pareciera que las circunstancias actuales no se dan para que regresen. Estaríamos hablando de cerca de 2 años si logramos finalizar en este 2021 los esquemas de vacunación al colegio. Eso que trae en el ámbito social y obviamente esa brecha también de conocimiento que se amplía, además porque sabemos que hay unos que les ha ido incluso peor que otros por las diferencias, digamos, socioeconómicas que se presentan en nuestro entorno. Efectivamente, Catherine, estamos viviendo probablemente la crisis más grande de la historia reciente de la educación, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en el mundo entero. Particularmente soy un creyente de que sí, tenemos grandes problemas, pero también me permito ver que hay grandes oportunidades. Las mediciones son contundentes. Hoy tenemos una desescolarización muy alta. Si bien hace cerca de 3 meses habíamos iniciado en nuestra ciudad y en nuestro país un proceso de regreso parcial a las aulas de clase a través de la alternancia, pues llevamos ya cerca de 1 año con nuestros niños, niñas, adolescentes, hablando de formación básica y media, pero también de nuestros adultos en lo que tiene que ver con educación superior, sin estar en sus aulas y tener en cuenta que esto fue de un momento a otro, que para esto no estábamos preparados. Adicional, si le ponemos a esto las barreras también sociales que existen, esa gran brecha que existe entre la formación privada y la formación pública y las herramientas de cada uno de los actores, pues estamos frente a una crisis muy grande. Las mediciones en lo que tiene que ver con los niveles académicos demuestran que hemos bajado significativamente. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo, Catherine y Juan, y es lo que tiene que ver con las habilidades blandas, la estabilidad emocional de nuestros niños, su seguridad alimentaria, entre muchos otros. Y si bien veíamos como que un poco de luz al final del túnel en estos últimos 3 meses, volviendo a las aulas de manera parcial, pues vemos nuevamente un nuevo pico a nivel del mundo entero y ya llevamos nuevamente, vamos a cumplir 2 semanas nuevamente sin nuestros niños en las aulas. Una crisis muy grande que se está midiendo con unos impactos que en el corto plazo se pueden ver, pero los vamos a sentir en esta generación post-COVID en unos años cuando tengamos nuestros profesionales que estuvieron cerca de 1 año, Dios lo permita, no más de 1 año, por fuera de sus aulas de clase de manera presencial. Concejal, usted que es un apasionado de la educación sin duda y ha estado en ese trajín desde hace mucho tiempo, el último estudio sostiene que los pelados de Colombia han perdido los conocimientos que venían trayendo antes de la pandemia. Pero no solamente es eso, es que no les está entrando por la línea digital tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de aquí para adelante? Y le voy a hacer también una observación sobre el último estudio. Colombia es de los países que más ha sido golpeado con ese cuento. Entonces, son pelados que no están pudiendo absorber la información, o es que tenemos los que están detrás de la pantalla
sin posibilidades tampoco comunicacionales para desarrollar el concepto del conocimiento. Juan, el problema realmente es un problema de 3 vías y no podemos verlo como un problema no solamente de los profes. Ahí hay una dificultad porque históricamente tenemos una deuda muy grande con ellos para dotarlos de esas habilidades tecnológicas que les permitan estar hoy a la altura de una necesidad que pensábamos que se venía en unos años, pero que hoy es una realidad actual. También tenemos un problema en materia de herramientas, de plataformas, es decir, nuestros colegios, en especial los oficiales, que atienden cerca de un 80% de los niños en nuestro país, niñas y adolescentes, no cuentan, por un lado, con las herramientas de software, no cuentan con las plataformas. Segundo, los colegios y nuestros niños, en una gran mayoría, no cuentan con los equipos de cómputo, y la oferta de Internet gratuito en nuestro país, en nuestras ciudades, es bastante precaria. Ese es un segundo elemento que hay que evaluar. Y pues el tercero, obviamente, tiene que ver con nuestros estudiantes y obviamente con nosotros también como padres. No hemos creado una cultura, no creamos una cultura autodidacta ni de autoformación, y los procesos pedagógicos tradicionales de hace más de 200 años nunca los cambiamos. Eso genera las condiciones perfectas para una gran tormenta. Ahora, también tenemos que ver la gran oportunidad, Juan. Este es el momento en el que nos dimos cuenta que todos esos dolores quedaron al descubierto, y pues si no cambiamos ahora, yo creo que no vamos a tener ninguna otra gran oportunidad como estas para transformarnos por completo. Juan, y para cerrar, hablando de esa carencia de conocimientos, la pobreza del aprendizaje en el mundo está definida como aquellos niños de 10 años que ni leen ni escriben bien, y si leen, pues no están aprendiendo lo que están leyendo. Eso lo teníamos en nuestro país, en nuestra región de América Latina, en cerca de un 50%. Y las cifras post-pandemia hoy, solo a hoy, teniendo en cuenta que no hemos terminado con esto, se han subido a cerca de un 70%. Es decir, estamos hablando de una crisis del aprendizaje muy grande en la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues nadie estaba preparado para esto, pero sin duda alguna tenemos que ponernos creativos y encontrar soluciones de fondo que proyecten en un futuro una solución que haga esta generación, ojalá una mejor generación que la nuestra, que se formó de manera 100% presencial. Juan, es que su pregunta me lleva a acordarme, pues cuando estábamos en el colegio y cuando uno pasaba de un año al otro y el profesor decía, ¿ustedes se acuerdan de...? Y nadie se acordaba de nada. O sea, en la clase a usted le hacían preguntas de años anteriores y según eso el profesor del año anterior uno nunca le había dado nada, no le habían enseñado nada, no había aprendido nada. Nos gastábamos mucho tiempo recuperando conocimientos y cosas, y ahora imagínese cómo estará el asunto, y me preocupa ese dato que usted nos arroja de que además no se está absorbiendo el conocimiento. O sea, es una crisis terrible, y con el concejal esto de que el que lee pues está leyendo es en una pantalla, sí, pero adicionalmente no escriben, porque claro, todo además se volvió digital y hay una pereza. Yo no sé qué efectos va a tener esto, y que más adelantico también él nos cuente cómo el proceso de escribir ayuda a generar el conocimiento y el verdadero aprendizaje. Sí, yo le complemento para la pregunta al doctor Albert lo siguiente. Se sostiene que es posible, es la pregunta, ¿es posible que estemos perdiendo una generación por este problema? Porque el último estudio sobre la inteligencia de esta generación es que es menos inteligente que la anterior, por primera vez en la historia. El riesgo es inminente, Juan, el riesgo es inminente. Estamos frente a la posibilidad de muchas cosas. Estamos frente a la posibilidad de que tengamos una generación de niños con grandes dificultades en materia emocional. Estamos frente a la posibilidad de una generación de niños con bajo rendimiento académico, pero también bajo nivel de competencias duras en lo que tiene que ver con matemáticas, con las ciencias, entre otras. Pero nuevamente, veamos también las grandes oportunidades. Hoy tenemos una generación de niños que están compartiendo más con sus padres. Hoy tenemos una generación de niños que están aprendiendo cosas distintas si es que los papás estamos haciendo bien la tarea. Pero también vemos una generación de niños que están viendo la posibilidad en las herramientas tecnológicas, nosotros como docentes, nosotros como administrativos, como líderes sociales, empresariales, políticos, estamos viendo que no existen barreras para brindar educación de calidad. Ahora, voy a cerrar con esto, Juan. Yo sé que esto te gusta mucho a vos. Ve, definitivamente yo, Albert Corredor, me considero todavía joven. Soy una persona que piensa de manera muy disruptiva la educación. Te puedo decir que 100% virtualidad no da las mismas condiciones de calidad que la presencialidad. Yo creo que una vez de manera paulatina vayamos terminando, Dios lo permita, muy pronto con esto, nos vamos a dar
cuenta que la virtualidad es muy importante, pero como complemento a la presencialidad. Nada, nunca va a cambiar la posibilidad de estar socializando con una persona mayor que yo que tiene unos conocimientos que me puede transmitir y que me puede guiar, y con compañeros de mi edad que también me pueden dotar de muchos conocimientos que no dan libros y mucho menos un computador. Yo estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Además, porque yo creo que ya en ese programa, Juan, lo habíamos comentado, en el caso personal, que muy maluco hablar en primera persona, pero frente a la posibilidad de adquirir, por ejemplo, estudios de forma virtual o a distancia, frente a la posibilidad de aprender presencial, o sea, la experiencia es radicalmente diferente a quienes la hemos vivido. Ahí hay brecha. Total, total. No es lo mismo, y además porque todo el mundo no tiene la capacidad de ser autodidacta. Vamos a ir a una breve pausa para unos mensajes y ya regresamos con más de este tema que hemos querido abordar hoy para ustedes aquí en Tendencias. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias, hoy hablando acerca de esas consecuencias que está dejando la pandemia en el sistema educativo y esos costos sociales que tendremos que pagar todos, ya no solamente pensando en el niño que tenemos en casa y que de pronto se nos aburre, que las familias también se fatigan, porque además ese tema de la intimidad consiste en que yo pueda estar un tiempo lejos de los míos sin distanciar el corazón, pero que pueda tener una vida un poco más autónoma, pero ahora reducidos en los mismos espacios, la cosa se complica y no vemos todavía la luz muy pronto o cerca del final del túnel. Concejal Albert, hablemos acerca de ese proceso que usted mencionaba, que ya no escriben o que no leen. ¿Qué incidencia va a tener eso también en el desarrollo de nuestros muchachos y cómo influye la lectoescritura para que tengamos una mejor sociedad con unas mayores competencias? Eso es un tema crítico, y no solamente de esta generación de jóvenes y de niños, sino de todos. Los niveles de lectura en nuestro país son exageradamente bajos frente a la región, frente a cifras de la OCDE, y pues cuando lo analizamos en el mundo tenemos uno de los índices más bajos de lectura, y eso habla mucho de los resultados que tenemos nosotros en pruebas internacionales y de los niveles de la educación que tenemos en nuestro país. Lograr una cultura de personas que lean se hace fundamental para poder crear países en vía de desarrollo o países realmente desarrollados, y ahí tenemos uno de nuestros retos más importantes. Hoy la virtualidad pues nos lo hace más difícil, tener la posibilidad de compartir una lectura con nuestros profesores, con nuestros compañeros de manera presencial, pues si bien es complejo, de manera presencial se hace viable. Hoy la virtualidad nos limita significativamente. Ahora, tampoco podemos quedarnos con el imaginario de que esto va a durar para siempre. Nuevamente, tenemos que también potenciar estas herramientas tecnológicas y digitales que hoy nos permiten cerrar muchas brechas, porque debemos también tener en cuenta que todavía en nuestro país, en materia de acceso de calidad, también tenemos brechas importantes, pero una vez regresemos a la presencialidad, transformar significativamente nuestros modelos pedagógicos, aprender de lo que hoy nos estamos dando cuenta son grandes errores que hemos cometido y transformar de fondo nuestros modelos educativos. Un niño que lee es un niño que conoce el mundo desde los libros, es un niño que conoce su historia y es un niño que se proyecta a futuro. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad, especialmente en Medellín, es la falta de proyectos de vida en nuestros jóvenes. Y la lectura significativamente pudiese aportar a eso. Ahí tenemos un reto enorme. Yo creo que estamos de acuerdo los tres y creo que la gran mayoría de televidentes que en materia de educación, sea educación superior o lo que nosotros llamamos primaria, secundaria, bueno, la virtualidad no llegó para quedarse en ese campo, porque muchos cuando empezamos esta pandemia el año pasado sostuvieron con bombos y platillos, la virtualidad llegó para quedarse. Incluso se habla de que la conectividad debiera ser un derecho humano o un servicio fundamental, situación en la que también nos encontramos de acuerdo, porque sin duda la conectividad nos permite mayor acceso al conocimiento, pero complementémoslo ahí, concejal, sobre la pregunta que le hace Juan. Catherine, sin duda, voy a arrancar con lo último que tú dijiste, que es indispensable. Hoy, para poder garantizar el derecho fundamental y constitucional que todos los colombianos tenemos, acceder a educación de calidad,
Hoy nos estamos dando cuenta que para eso se hace fundamental que todos nuestros niños, niñas, adolescentes, incluso los adultos que están propendiendo por formarse en materia profesional, tengamos acceso a un computador y a internet de calidad. Si no tenemos eso, el derecho a la educación no está garantizado. Entonces eso por un lado, y ahí tenemos una brecha bien importante. Solamente en Medellín, cerca del 30% de los niños y niñas que hacen parte de la formación oficial, cerca del 80%, que son cerca de 315.000 niños y niñas, no cuentan con acceso a un computador ni a internet. En ese orden de ideas, ahí se nos abre una nueva brecha, porque anteriormente en la ciudad de Medellín traíamos una cobertura de cerca del 90-95% de niños que podían acceder a educación, pero hoy solamente el 70% tienen acceso a un computador y a internet, y mientras esa sea la única herramienta para acceder a educación, ahí tenemos un dolor muy grande que tenemos que resolver ya, porque estamos hablando de un derecho fundamental. Ahora, Juan, la virtualidad siempre ha existido como una herramienta para acceder a educación. Esto viene trabajándose desde hace cerca de 20 años, y las cifras de personas que acceden a educación desde lo virtual viene aumentando. Incluso, Juan, son más las personas que se empiezan a matricular desde antes de la pandemia en programas virtuales a las personas que se están matriculando en programas presenciales en lo que corresponde a la educación postsecundaria. Pero ojo también con algo, Juan. Hoy también nos estamos dando cuenta que la virtualidad no garantiza calidad en educación en un 100%, por lo que yo creería que la virtualidad sí vino para quedarse, pero no vino para ser 100% educación. Hoy lo que nos estamos dando cuenta es que la presencialidad toma un valor indispensable en los procesos formativos de nuestros niños, adolescentes, incluso en lo que tiene que ver con educación postsecundaria. La virtualidad es un complemento, pero nunca puede ser el fin. Me gusta porque es entender la tendencia para la cual se mueve el mundo, pero también la consecuencia que deja, que es la falta de calidad y lo que pone en un lugar preponderante a la presencialidad como valor fundamental. Hablemos, concejal, también se dice por parte de organismos internacionales que son 160 millones de personas, estudiantes en el mundo, los afectados por la pandemia. En el caso de nuestra ciudad, el abandono escolar, la deserción de las aulas, ¿cómo la estamos midiendo y qué tanto también el COVID ha influido a que desaparezcan niños de nuestro sistema? Medellín venía siendo una de las ciudades donde materia de deserción mejores resultados se venían dando. Y esto quiere decir que los ejercicios, que los esfuerzos que se venían realizando desde hace muchos años, pasadas administraciones, venían siendo ejercicios muy certeros. Ahora se nos mete este cuento del COVID y las grandes barreras para acceder a educación pues se aumentan. Pero cuando hacemos mediciones, en las últimas cifras que nosotros hemos recibido por parte de la Secretaría de Educación de Medellín, de Antioquia y el Ministerio de Educación Nacional, la deserción realmente no ha sido tanta en lo que tiene que ver con educación básica y media. Ha sido de cerca de un 15%. Por supuesto que es alarmante, pero nosotros esperábamos deserciones del 40 al 50%, lo cual iba a ser desastroso, una catástrofe académica. Donde sí hemos tenido cifras de deserciones muy altas es en los programas de educación superior, donde han habido de un semestre a otro, tener en cuenta que esto empezó en cerca de marzo del año entrante, deserciones de hasta el 40, el 50%. De personas que se matriculaban en programas presenciales, pero que hubo un cambio de un momento a otro y tuvieron que seguir con sus procesos virtuales. Esperemos que muy pronto esas mismas cifras de regreso a las aulas, que en Medellín también este año veníamos con cerca de un 80% de nuestros jóvenes nuevamente en sus aulas de clase, las podamos recuperar una vez termine este nuevo pico que nos tiene tan preocupados a todos. Yo quisiera hacerle una pregunta que hace parte del cuento educativo, pero es como una decisión que han tomado algunos profesores. Entonces, es necesaria la presencialidad, pero los profesores dicen que no hacen presencialidad porque le hace falta las baterías sanitarias, que le hace falta condiciones de bioseguridad, en fin. Pero el Estado, tanto nacional como regional y local, dicen, no, estamos listos. El último estudio de lo que estamos hablando en educación sostiene que es imperativo volver a abrir todas las aulas y todos los colegios y todas las escuelas. Pero tenemos un problema. Los profesores dicen que no tienen seguridad para presentarse en las aulas. ¿Cómo la ven? Juan, yo ahí creo varias cosas. Por un lado, por supuesto, todos tenemos que jugarnos por esto. Y de una u otra forma, trabajando sobre ese imperativo de que
debemos volver a las aulas, que todos nuestros niños regresen. Es que solamente si hablamos de reactivación económica, de recuperación económica, no podemos hacerlo si no tenemos a nuestros niños en las aulas de clase. La base laboral, la amplia base laboral de nuestras ciudades tiene a sus hijos en colegios oficiales, y si no los tenemos en los colegios, pues ¿quién se va a quedar con ellos en las casas? En ese orden de ideas, el profesor se vuelve indispensable, y por supuesto que el llamado es aquí, hombre, juguémonos todos. Tenemos que correr riesgos, todos los estamos corriendo, hagámoslo por nuestros niños, hagámoslo por nuestras ciudades. Pero ojo, Juan, también hay una solicitud que yo creo que es muy válida, y es, hombre, primero vacunen. Nosotros a inicios de este año hicimos una solicitud a la Secretaría de Gobierno de Medellín, donde le dijimos, hombre, primero los profesores están en la tercera etapa, tratemos de vacunarlos antes. Está bien, primero están los adultos con comorbilidades, las personas de los sistemas hospitalarios, pero hablábamos solamente de docentes, y hay que tener en cuenta, Juan, que en los colegios también trabaja la señora que atiende la tienda, la señora que hace aseo en los colegios, el señor o la señora que maneja la buceta, las personas de seguridad, los administrativos. Todos ellos deben estar vacunados lo más pronto posible. Una vez nosotros logremos eso, yo creería que no hay excusa alguna para regresar a las aulas. Por supuesto que tenemos problemas en materia de infraestructura física, muchísimas, pero muchas, se nos están cayendo los colegios. Sí, pero no podemos que eso sea una condición para regresar a las aulas de clase, porque si no, vamos a estar hablando de que nuestros niños nunca van a regresar a las aulas, porque estamos hablando también de unas prioridades políticas de inversión en el marco de una pandemia que tiene los ingresos fiscales de las ciudades y de los países caídos. En ese sentido, todos tenemos que jugarnos por esto, pero también hacer esfuerzos para que vacunemos rápidamente a todos nuestros maestros, que en su gran mayoría también son personas que están por encima de los 50, 60, 70 años. Yo estoy de acuerdo con la vacunación de los profesores. Sí, yo también estaba pensando que deberían estar en la línea de priorización, sí, además claro, porque garantizan que ellos puedan protegerse a sí mismos, a sus familias y de los estudiantes, porque ellos también, digamos, están en una línea donde están ante una población con la que tienen contacto masivo diariamente, así mantengan algunos protocolos de seguridad como se ha establecido hasta el momento. Hay perecita por ambos lados. De los estudiantes volver y de los profesores empezar, eso es muy difícil. Y Juan, y del gobierno de haberlos puesto también en primera línea para entender que la priorización de las aulas es fundamental. Claro que no, le voy a decir una cosa. Ahí faltó olfato. No, pero sabe que los maestros entran en la línea de prioridad. Por ejemplo, los que tienen ciertos rangos de edades ya van ingresando. Sí, sí. Los que tienen patologías también van a ingresar dentro de esos grupos prioritarios. Entonces, bueno, ahí eso hay que equilibrarlo de lado y lado. Pero lo cierto es que muchas dificultades, niños enfrentados a violencia doméstica, a embarazos tempranos, a la falta de recursos digitales y muchos temas más como los que hemos abordado hoy en compañía del concejal Albert Corredor, con un tema que es inagotable y que seguramente nos va a convocar en otros espacios. Concejal, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Tendencias. Muchas gracias a ustedes, Catherine, un fuerte abrazo. Juan, muchas gracias por la invitación, a todos los televidentes, gracias por acompañarnos, a las personas del equipo técnico que hacen posible este bonito programa también, muchas gracias. Y un mensaje de reflexión, hombre, necesitamos reactivar la educación. Si no reactivamos la educación, no reactivamos ni la economía, ni nuestras vidas, ni las sociedades. La educación es sin duda alguna la base sobre la cual funcionan nuestras sociedades y tenemos que reactivarlas. Todos tenemos que hacer esfuerzos. Nadie estaba preparado para esto. Esos son temas de gran importancia y qué bueno que ustedes en este bonito programa nos invitan a nosotros para que los tratemos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación. Óigame, el concejal y hincha del Nacional. Muy bien, concejal, una feliz noche para usted y gracias por compartirnos también su experiencia, conocimiento, visión de mundo. Y a nuestros televidentes los invitamos a que continúen con nuestro canal Televid y nos vemos en un próximo Tendencias. Chao, chao.